Gracias, Chiqui. Bueno, igualmente, buenas tardes y bienvenidos a todos. Para el que no me conozca, mi nombre es María del Mar y soy profesora de ciclo formativo del Divino Pastor en Málaga. Es a través del colegio, pues bueno, que hemos organizado una serie de charlas que hemos llamado charlas en primera línea. ¿Con qué objetivo? Pues bueno, con el objetivo de acercar a todos vosotros, al máximo de gente posible, pues las experiencias que se han vivido desde diferentes ámbitos profesionales en esta situación de pandemia. A lo largo de estas 2 semanas hemos tenido la ocasión de compartir experiencias, por ejemplo, con sanitarios que han trabajado en el Hospital IFEMA en Madrid. Y la semana pasada, pues, fue el deportista de alto rendimiento, Borja Vivas, no sé si lo he dicho bien, no entiendo yo muy bien de deporte, ¿vale? El que bueno, pues nos acercó un poco, nos hizo conocedores de cómo se ha vivido esa situación de pandemia también en el mundo del deporte. Hoy nos acompaña Carlos de los Ríos Jaime. Buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes. Él es enfermero de la unidad de residencia del Distrito Sanitario de Málaga-Guadalhorce, unidad de residencia y gestión de casos, ¿vale? Y bueno, yo espero que con él, quiero agradecerle ante todo su colaboración y su participación, pues descubráis un poco cuál ha sido la realidad que se ha vivido y que se sigue viviendo en los centros residenciales, pues para personas mayores dependientes, ¿vale? Pues nada, Carlos, cuando tú quieras. Pues nada, oye María del Mar, Alejandro, lo hacéis fantásticamente bien. Ponéis el listón súper alto, ¿eh? Sí, sí. En fin, bueno, pues ahora me toca a mí hablar. Como ha dicho María del Mar, yo soy enfermero de la unidad de residencia y gestión de casos del Distrito Sanitario, perdón, súper importante, apagar los móviles, ¿no? Que no os pase como directo. cosas de directo. Bueno, no pasa nada. Sí, perdón. Como decía, soy enfermero del Distrito Sanitario Málaga y trabajo en la unidad de residencia y gestión de casos. La verdad que hemos estado una serie de semanas con un nivel de trabajo muy alto, y la verdad que conforme María del Mar y Alejandro contactan conmigo y me solicitan que os cuente un poquito el cómo hemos trabajado y qué hemos estado haciendo, pues bueno, pues la verdad que me he prestado para ello, porque creo que en esta pandemia ha habido muchísima gente que ha trabajado a destajo y oye, hay que agradecerlo y hay que ponerlo en valor. Bueno, voy a aprovechar las herramientas digitales y vamos a utilizar un PowerPoint muy breve, son 5 o 6 diapositivas, no os agobiéis, no os voy a dar el peñazo, pero sí nos van a servir un poquito de guía, ¿verdad?, para el ver cómo va la charla. Pues, como os decía, dentro de la unidad de residencia y gestión de casos, trabajamos dentro del sistema sanitario público andaluz, lo que se conoce, bueno, una parte de lo que se conoce de lo que sería el SAS. Vamos a trabajar y trabajamos siempre centrándonos en la salud y no tanto en la enfermedad. La enfermedad siempre cae en un segundo lugar, ¿verdad? Hemos hecho también y hacemos un seguimiento clínico de estas personas que viven en las residencias de mayores, que, como ha dicho María del Mar, en su gran mayoría son todos ellos personas dependientes, ¿verdad? En esa dependencia sabemos de la necesidad de cuidados especiales y cuidados específicos, y nosotros estamos ahí para respaldarlos. Somos conscientes de esa necesidad, ¿verdad?, de esos cuidados adicionales, y de que son personas que necesitan de una cartera de servicios específicas que son muy complejos. Oye, no es lo mismo el solicitar una placa de tórax para una persona joven que para un señor mayor que no se puede mover, que va a necesitar de una ambulancia, o que quizás una placa de tórax se va a quedar un tanto corta y tenemos que hacer algún otro tipo de prueba diagnóstica.
De hecho, nosotros en la unidad de residencia y de gestión de casos trabajamos entre niveles, es decir, supongo que en el ciclo formativo os habrán informado, os habrán dicho la diferencia entre la atención primaria y la atención especializada o también denominada hospitalaria. Y es que la atención primaria es aquella que nos es mucho más cercana, ¿verdad? Que tiene su referencia en esos edificios que llamamos centros de salud o ambulatorios, y son un poquito más pequeños, ¿verdad? Y luego la atención especializada, que sí tiene su identificación y podemos identificar con hospitales grandes, ¿verdad? Bueno, pues con un hospital regional universitario Carlos Haya, que era el antiguo nombre, o un hospital clínico. Nosotros trabajamos vinculando y uniendo esos dos niveles de atención primaria y atención especializada, porque sabemos que estas personas que viven en las residencias de mayores se van a beneficiar de esa colaboración entre los diferentes niveles asistenciales. Nuestra prioridad siempre, siempre va a ser y es el usuario. Para vosotros que de aquí a un breve periodo de tiempo estaréis trabajando, estaréis en el mercado laboral, os daréis cuenta de que, bueno, de que lo que Carlos, lo que Alejandro o lo que María del Mar desee como profesional va a caer en un segundo plano porque la prioridad siempre va a ser el usuario, ¿no? En mi caso, en mi cupo y mi usuario a los que yo cuido y me dedico son todos mayores de 65 años que están institucionalizados, ¿verdad? Que están viviendo, bueno, pues en centros asistenciales, residencias de mayores, hogares, tienen diferentes nombres, pero al fin y al cabo son esos centros sociosanitarios donde vamos a dar cuidados a estas personas que, oye, viven allí, que es su residencia, que no es un hospital, sino que es su casa, pero tienen un perfil determinado. Y bueno, y trabajar en la unidad de residencia pues necesita de, bueno, lo que se denomina un cierto liderazgo profesional, que aunque suena un poco pedantón, cosa que ninguno de nosotros somos, pero sí se traduce, oye, en una necesidad de formación continua y basar y centrar todo nuestro trabajo en la evidencia científica. Bueno, ahora pondremos algunos ejemplos, pero, por ejemplo, lo que nos pueda entrar a través de un WhatsApp puede ser una fake news, aquello que buscamos a través de una fuente de información fidedigna y fiable, sí le podemos dar valor. Y para hacerlo tenemos que estar continuamente formándonos y centrados en la formación. Además, vamos a ser y somos siempre accesibles a los cuidadores y cuidadoras. En el momento en que vosotras y vosotros salgáis al mercado laboral y empecéis a trabajar, si es vuestro caso, en centros sociosanitarios, pues nos veréis por allí dando vueltas y seremos asequibles para vosotros. Ahora dejadme que os diga, somos en la unidad de residencia y gestión de casos del Distrito Sanitario Málaga y Guadalhorce, somos 4 gatos, como yo siempre digo. Somos un médico, somos 4 enfermeros y 2 administrativos. Y gestionamos y llevamos hacia adelante todos y cada uno de los cuidados o las necesidades que os he explicado antes, ¿verdad? Entre niveles, el acercamiento al usuario de toda la cartera de servicios y facilitar todos y cada uno de los requerimientos que puedan tener. Colín, he hablado muchísimo y esto suena que esta charla va a ser un poco pedantona y súper larga. Y más después del muchacho que tuvisteis la semana pasada, Borja Vivas, que lo conozco en persona y es una persona fantástica, cercana. Es un tío grande en todas las dimensiones. Os animo a que busquéis alguna fotografía de Borja, porque es un tío que me saca a mí como 3 cabezas y 4 espaldas. Y ahora, después de haber visto esa diapositiva que ha sonado un poco dura y pastelosa, ahora os acerco a esta que, oye, va a resumir, os resume un poquito más lo que he dicho hasta ahora con un lenguaje mucho más cercano. Y es que nosotros, desde la unidad de residencia, como decía antes, trabajamos educando y reforzando siempre buenas prácticas en salud. Es decir, nuestra prioridad es que no aparezca la enfermedad,
si aparece la enfermedad, el intentar paliarla, y si no podemos paliarla, en pensar o intentar que las secuelas que puedan tener esas personas que tienen esa enfermedad sean las mínimas. Por eso lo de trabajar en buenas prácticas sanitarias. Nosotros vamos a prescribir medicación o productos sanitarios. Yo os decía, acercamos la cartera de servicios del Sistema Sanitario Público Andaluz. Eso se traduce no solo en gestionar, como hablaba, ¿no? Oye, ese abuelito que necesita de una placa, y además de gestionar esa radiografía, gestionamos la ambulancia, sino también vamos a prescribir medicación y productos sanitarios. Cosas tan habituales en el mundo de la residencia como gasas, como esparadrapos, como vendas, como diferentes parches que se van a utilizar para las diferentes heridas que, por desgracia, por el perfil del usuario nuestro, tienden a hacerse heriditas. De hecho, uno de nuestros objetivos año tras año es el disminuir el número de úlceras y heridas crónicas que se puedan producir en las residencias. Y una de nuestras, fijaros, uno de nuestros objetivos es que consigáis en las residencias el que no haya úlceras. En países como Estados Unidos o algunos más cercanos de nuestro ámbito, como con sistemas sanitarios públicos como el nuestro, como pudiera ser Francia, Alemania o Gran Bretaña, una residencia sin úlceras, sin heridas crónicas, se merecen un premio. Y se les premia y se les ensalza dentro de la comunidad y se les señala, oye, de lo bien que lo están haciendo. Bueno, volviendo un poco a la diapositiva que tenemos por delante, como os he dicho antes, nosotros vamos a gestionar citas, y fijaros qué palabreja aparece ahí: citas presenciales y o virtuales, porque sabemos que muchas veces podemos someter a personas, disculpadme, vamos a someter a las personas a desplazamientos que pueden ser innecesarios. Si yo conozco y sé la idiosincrasia y el perfil de un usuario, de un abuelito que tiene 80 años, que el hombre no puede caminar, que puede identificar a través de una herramienta clínica que tiene dificultad para caminar, que puede sufrir, que puede sufrir una caída en cualquier momento, que necesita de una silla de ruedas, pues nosotros desde la unidad de residencias somos capaces de generar citas virtuales sin que la persona tenga que desplazarse hacia el hospital para que le prescriban una silla de ruedas, un andador, un bastón o cualquier otro producto sanitario. Todos nuestros usuarios, yo os decía antes, oye, están institucionalizados y son todos mayores de 65 años. Bueno, pues los traducimos, pues, oye, con esas personas mayores, ¿verdad?, hombres y mujeres que a partir de cierta edad no pueden estar, o las familias no pueden cuidarlos en su domicilio, y se les decide trasladarlo hacia un domicilio especial, un gran domicilio, que pueden ser esas residencias de mayores con otros nombres, como decía, ¿no? Oye, pues centros sociosanitarios, asilos, casas de mayores. Nosotros estamos continuamente reciclándonos. Oye, esto viene súper bien. No sé cuáles son vuestros intereses, pero si te gusta el fútbol y eres un fan del Málaga Club de Fútbol, pues estarás pendiente de los fichajes o de lo que el jeque Altani, gran jeque Altani, pueda estar haciendo en Málaga. Si te gusta la informática o te gustan los coches, estás continuamente reciclándote y buscando información sobre los coches o sobre qué nuevo programa informático ha salido o sobre cuál es el nuevo iPhone, ¿no? Pues nosotros estamos continuamente reciclándonos en nuestro quehacer y en nuestra forma de trabajar. Y fijaros, vamos a basar nuestra práctica en la ciencia y no en fakes, ¿verdad? Y no en noticias falsas. Y eso sabemos muchísimo, y este COVID-19, estos 2 meses de pandemia nos han puesto la cabeza loca, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos dicho ya no puedo más con este tipo de mensajes? Y hemos estado en grupos de WhatsApp y hemos terminado de
callarlos o hemos terminado incluso saliéndonos porque continuamente salían bulos. Oye, tenemos que poner todo en tela de juicio. Os puedo afirmar que la gran mayoría de información que ha salido en grupos de WhatsApp eran falsas y la información fidedigna y fiel se encuentra también en Internet, pero tenéis las herramientas o debéis adquirir las herramientas para el seleccionar de dónde cojo la información y qué información me están facilitando. Y como os decía, y por último, oye, pues somos gente muy accesible y gente muy, muy cercana. Por desgracia, ha sonado mi teléfono en 2 ocasiones en estos últimos 10 minutos, porque incluso cuando mi turno de trabajo acaba a las 3 de la tarde, se sienten y yo lo agradezco con la confianza de poder levantar el teléfono y decirme, oye, Carlos, tengo este problema, tengo esta persona con esta sintomatología, más en estos tiempos de COVID, en el que estamos todos activos las 24 horas del día y que hemos trabajado muy mucho. Yo se lo decía a María del Mar el otro día cuando hablaba con ella, el Jueves Santo a las 11 de la noche me estaban llamando por teléfono para poner en funcionamiento algo que habréis escuchado en los medios, los famosos test rápidos. Y es que era tan importante el ponerlo en funcionamiento y el gestionar cómo iban a llegar estos test rápidos a las residencias que un Jueves Santo a las 11 de la noche nos estaban llamando desde Sevilla, desde Consejería, para ponerlo en funcionamiento, para ponerlo en marcha el mismo Viernes Santo. Y allí estábamos. Bueno, hubiésemos preferido haber estado en la calle viendo a Cristo de Mena o cualquiera de otras procesiones que tenemos en Málaga el Jueves Santo, pero en estas circunstancias especiales teníamos que estar ahí, a pie de cañón, porque la gente se lo merece. Bueno, mira, estas diapositivas se agradecen. Cuando estás en una clase, y yo he dado muchas, y bueno, también me han dado muchas, y de vez en cuando veo así una diapositiva con mucho color y un tanto más cercana, se agradece. Y es que si habéis estado un poco desconectados y habéis estado, espero que no, leyendo los WhatsApp de esta mañana que no ha dado tiempo o poniéndolos al día sobre el jeque Altani, os resumo todo lo que he dicho en estas 2 viñetas, ¿verdad? Por un lado tenemos a este señor fumándose, debe de ser como mínimo un ducado, ¿verdad? Y con una pinta de estar bastante mal, ¿verdad? Mal cuidado, con barba, con un tanto solitario. Y así es como no queremos a nuestras personas en las residencias de mayores o en sus domicilios. No los queremos mal cuidados y asumiendo malos hábitos. No los queremos desprotegidos, no los queremos en plan cutre, ¿verdad? Los queremos acompañados, los queremos bien cuidados, porque todos sabemos que en algún momento de nuestra vida llegaremos a estas circunstancias y tenemos que promocionar buenos hábitos y enseñar buenos cuidados y poner en práctica buenos cuidados para que en un futuro, si tenemos que necesitar de estos cuidados, oye, nos lo den en condiciones. Y quizás alguno de vosotros tenéis personas mayores viviendo en alguna residencia de mayores o lo habéis tenido y sabéis que se siente uno mucho mejor cuando los ves bien cuidados y con cariño, ¿verdad? Bueno, vamos a cambiar un poquito ahora de tercio, vamos a dejar un poco ya de lado lo que hace... Perdón, sí, dime. Sí, perdona que te moleste, porque antes de que pasara me gustaría preguntarte, porque has estado hablando de buenas prácticas, ¿vale? Y has estado hablando de gestión de citas a nivel virtual por personas que son dependientes y demás. Entonces, quería preguntarte antes de pasar cómo se ha traducido un poco todo eso de gestión de prácticas, gestión de buenas prácticas, hacer conocedores a los gerocultores y a las personas que trabajan en residencias de cuáles son las buenas prácticas en esta situación de pandemia, y también que me conteste si se puede, cómo se ha llevado la gestión de citas virtualmente, porque claro, como los hospitales totalmente cerraron las consultas y demás, pues supongo que casi todas las citas y más en personas dependientes han sido a nivel virtual. Bueno, nosotros, fíjate, trabajamos con citas virtuales desde que se genera la unidad de residencias, hace ya más de 12 años. Tenemos determinadas especialidades donde
Tan solo tengo que acceder al sistema informático y generar una cita virtual volcando una serie de datos que conocemos de las personas mayores. Ponía el ejemplo de medicina física y rehabilitación, en el que vamos a poder gestionar y gestionamos sillas de ruedas, andadores, o otras especialidades como nutrición o endocrino, en el que vamos a gestionar, por ejemplo, las diferentes nutriciones enterales, los diferentes espesantes, batidos hiperproteicos, u otras especialidades como pudiera ser todas las relacionadas con las demencia o los seguimientos de determinadas patologías mentales. Eso es algo que nosotros siempre hemos hecho y que no hemos dejado de hacer en esta pandemia. Es decir, además de asumir muchas tareas, que ahora os las detallaré cómo ha sido, mucha tarea en esta pandemia del COVID, esa parte de nuestro trabajo nunca la hemos dejado de lado. Y es más, hemos asumido incluso más citas virtuales, porque como tú has dicho, muchas de las presenciales se anularon y entonces se convirtieron en citas telemáticas o en citas virtuales, en las que nosotros hemos estado suministrando datos a los especialistas de los diferentes usuarios para poder, el poder hacer un seguimiento del usuario, ¿no? Y luego también el poder beneficiarse pues, de determinados productos o determinados medicamentos. Utilizando herramientas aisladas que habréis dado en los cursos, tan famosas como Bartel, escala de Bartel, escala de Pfeiffer, escala de Norton, que nos van a identificar de forma clínica y con una numeración clinimétrica de cuál es el estado y cuál es la situación del usuario. Esos datos nosotros lo hemos volcado a través de un sistema informático y el especialista, al entrar y ver esos datos en el ordenador, ha podido prescribir o ha podido volver a asignar una cita en los meses venideros. Y luego, bueno, pues la primera pregunta que me hacías, ¿no? El cómo ha sido en esta época del COVID-19, bueno, pues imagínate, ha sido, si nuestra carga de trabajo siempre es muy intensa, pues ahora ha sido triplemente intensa. Además, muchos de los gerocultores, muchas de las gerocultoras en las residencias han sufrido no solamente la enfermedad, sino toda la ansiedad y todo el miedo que ha generado esta enfermedad, que ha sido tan, bueno, tan grave como los efectos físicos, ¿no? Ahora os pondré algunos ejemplos cuando sigamos hablando del COVID, pero vamos, yo he visto en algunas residencias personas o cuidadores, algunos con 2 mascarillas y otros sin ningunos, algunos envueltos en bolsas de plástico y otros trabajando con sus zapatos de estar por casa. Pues ni una cosa ni la otra, ¿no? Nosotros hemos estado ahí continuamente para reforzar la información y para reforzar el cómo tenemos que hacer y cómo hemos estado haciendo cada una de nuestras tareas. De hecho, ha sido un trabajo tan gratificante como el gestionar pues, todos los test rápidos, todas las PCRs famosas que hemos estado gestionando, ha sido el de formar a cuidadores y cuidadoras que han llevado esa información luego a sus casas y la han transmitido también a sus familiares y allegados. Bueno, no sé si te he contestado la pregunta, Sí, María del Mar. Bien, totalmente. Genial. Oye, que si alguno de los muchachos y muchachas que estáis ahí tenéis alguna pregunta, nada más que tenéis que pasársela a Ale, que está ahí dentro de la moderación del grupo, para que me la hagan llegar. Conforme acabe la charla, ya iniciaremos una ronda de preguntas y también os podéis esperar ahí, pero vamos, si queréis interrumpirme en cualquier momento, por favor, sentiros libres de hacerlo. Bueno, pues además de nuestro trabajo diario, hemos hecho, fijaros, un seguimiento epidemiológico diario. ¿Qué implicaba esto? Pues ha implicado básicamente desde el día 1 de marzo llamar por teléfono o presentarnos directamente en las residencias, en todas las residencias del Distrito Sanitario Málaga Guadalhorce, para preguntar cómo estaban los usuarios. Detalles tan sencillos como el
si tenían fiebre, si no tenían fiebre, si tenían sintomatología respiratoria o alguna otra sintomatología que no nos pudiese encajar con el estado previo del usuario, porque sabéis que por desgracia el COVID-19 da la cara o ha dado la cara no solamente en una patología respiratoria, sino en ocasiones también en otro tipo de patología o de clínica, ¿no? Una clínica dermatológica en ocasiones, una clínica hematológica y no solamente en una clínica respiratoria. Pues nosotros hemos estado ahí llamando a diario en cada una de las fases y lo seguimos haciendo hasta ahora, fijaros, desde el 1 de marzo hasta ahora. Y bueno, con un cansancio tremendo en el cuerpo, pero con la satisfacción de que los números de Málaga son uno de los mejores números en residencias de mayores de toda España. De hecho, nos entristece mucho cuando aparecen en los medios las residencias de mayores y parece que todas han sido las que estaban en Segovia o Toledo o en Madrid, donde han fallecido muchísimas personas. En Málaga tenemos la suerte de que quizás por este esfuerzo adicional que hemos llevado a cabo nosotros y ese esfuerzo sobrehumano de cuidadores y cuidadoras en las residencias de mayores trabajando a destajo y sacrificando mucho y parte de su tiempo cuidando a personas, hemos conseguido unos números fantásticos. Cuando hacíamos ese seguimiento epidemiológico, cuando nos presentábamos allí en las residencias o los llamábamos por teléfono en el fin de semana, ¿qué hacíamos? Pues identificábamos continuamente el número de personas que estaban allí viviendo. También íbamos a actualizar pues, los éxitos que podrían haber acontecido en las residencias, bien, fijaros, por COVID o por una supuesta muerte natural, porque, bueno, no voy a hablar de la gestión de los datos de gobierno central, ni de gobierno autonómico, ni siquiera de gobierno local, pero el profesional que ha estado a pie de calle sí ha estado recopilando todos y cada uno de estos datos. Si luego han trascendido mejor o peor, ya no voy a valorarlos, pero sí os digo que los cuidadores que han estado allí, las cuidadoras que han estado en las residencias de mayores, han estado suministrando datos fidedignos y fieles, y nosotros hemos estado aquí para recogerlos y para identificarlos. Luego, conforme hemos podido encontrar algún tipo de alerta o algunas circunstancias que no nos encajaban dentro de la residencia, pues ya hemos puesto en marcha, en función de cada una de las fases, los diferentes protocolos y las diferentes fases, las diferentes identificaciones del COVID, bien a través de test rápidos o bien a través de PCRs. Para que os hagáis una idea, se han hecho desde el inicio de la pandemia, del día 1 de marzo hasta ahora, se han hecho cerca de 30.000 PCRs en toda la provincia. No solamente, eso sí, no solamente en personas mayores, sino también en los diferentes centros asistenciales, incluyendo los hospitales. Y nosotros en residencias de mayores, en el Distrito Sanitario Málaga, sí hemos puesto en marcha más de 10.000 test rápidos. Fijaros que yo decía antes, somos un médico, 4 enfermeros y 2 auxiliares administrativos. Esos 10.000 test rápidos que se han llevado a cabo se han gestionado gracias a la unidad de residencia y gestión de casos del Distrito Sanitario Málaga. Hemos dado los suficientes test para cada una de las residencias en función de la identificación de los censos y en función de los positivos o negativos ya hemos efectuado una segunda PCR para confirmar realmente el COVID. ¿Qué más hemos hecho? Además de lo que siempre hacíamos, pues hemos distribuido material de protección y fijaros, como decía antes, test rápidos e incluso tratamiento para el COVID-19, porque si bien no hay un tratamiento específico para el COVID-19, sí hay un tratamiento alternativo que se utilizaba, un tratamiento muy antiguo, un medicamento antiguo que se utilizaba para la malaria, que es la hidrocloroquina, que se ha estado utilizando en combinación con antirretrovirales para intentar frenar y paliar el COVID-19. Oye, y los estudios identifican de que si bien no es un tratamiento específico, sí ha servido para tratar y frenar el avance de la enfermedad en los diferentes usuarios.
hemos estado ahí continuamente, como habéis visto, ¿no? Apoyando e informando a las cuidadoras e instituciones. Y es que nos hemos encontrado en un momento en el que no existía ningún tipo de material y hemos tenido que dar incluso alternativas basadas, oye, en la evidencia científica. Cuando a principios de abril, Sin Fronteras se plantan aquí y conocemos a dos muchachos, bueno, dos señores fantásticos, un pediatra, Pascual Caballero, el doctor Pascual Caballero, y un ingeniero, César Arévalo, que vienen desde Madrid para ayudarnos a nosotros y a vosotros en las residencias de mayores a enseñarnos cómo aislar y cómo sectorizar y cómo trabajar con una escasez de material. Ellos nos ponen los puntos sobre las IES. Y es que imaginaros cómo trabajan en Médicos Sin Fronteras en países como el Congo, como el Chad, como Nigeria. Allí donde no hay paredes, sino tan solo con una brocha con cal o pintura en el suelo, son capaces de sectorizar diferentes espacios de áreas de infectados, áreas con sospecha y áreas de personas limpias, y trabajando con un material muy escaso y centrándose principalmente en evitar la propagación de las enfermedades. Y no solamente el COVID-19, sino enfermedades tan serias y tan duras como un Chagas o como un dengue. Oye, muy centrado en el uso de la lejía para limpiar y desinfectar material, un producto muy barato, la necesidad de lavarse continuamente las manos. Bueno, no voy a hablar yo ahora de las ventajas de hacerlo, o utilizar la solución hidroalcohólica en lugar del agua y jabón, que sabéis que están ahí a la par, que tan efectiva es una como otra, pero estas personas que nos ilustran a nosotros y que nosotros de segunda ponemos en contacto con las diferentes instituciones y han estado ahí amparándonos, nos forman a nosotros, nos instruyen a nosotros y nosotros hacemos llegar esa información a todas las cuidadoras e instituciones. De forma que, ya os digo, las cifras de Málaga son fantásticas, son maravillosas y se centran principalmente en dos motivos principales: el sobreesfuerzo, el trabajo tan importante y tan laborioso y tan fantástico que han hecho los cuidadores y cuidadoras en las residencias, y bueno, quizás también una parte mínima de nuestro quehacer y nuestra dedicación también plena 24 horas al día. Y la peor parte del COVID-19 ha sido la que veis ahí en el último punto: la continua actualización normativa a la que estamos sometidos. Y es que en cada una de las diferentes fases del estado de alarma o las fases de desescalada, como dice el gobierno, se ha estado actualizando la normativa, en la que en un principio se prohibieron las visitas, en la que ahora de forma excepcional se permiten, y quizás en una fase 2, y ya es así, se van a permitir las visitas a las residencias. Esa información, esa actualización normativa, las residencias de mayores, las instituciones sabían que podían contar con nosotros para que, bueno, también explicásemos y les suministrásemos esa información. No somos ninguno licenciados en Derecho ni jueces, pero sí teníamos esa capacidad, bueno, como ellos también, pero sabíamos dónde buscarla dentro de la Junta de Andalucía para poder indicarles el cómo se tenían que hacer los ingresos en las residencias, las altas en una residencia a su domicilio, o imaginar el ingreso desde un centro hospitalario a una residencia de mayores. Teníamos que asegurarnos de que la persona que ingresaba en una residencia de mayores estaba limpia, estaba sana, para prevenir, oye, el contagio de la enfermedad a otras personas que pudieran vivir en la residencia. Esa ha sido, ya os digo, una de las partes más duras, el estar al día en esa actualización normativa, porque el texto jurídico no es el texto natural de ninguno de los profesionales sanitarios, pero vamos, también hay que estar al día. Y luego, fijaros, una parte súper importante, ya bajo un poquito el nivel y el pistón, y ahora vamos a hablar de la parte más humana. Hemos gestionado nosotros también, hemos centralizado muchas de las donaciones
que en la provincia de Málaga, bueno, y también otras provincias, pero nosotros no hemos estado ahí, se han llevado a cabo. Y es que hay mucha gente como vosotros, gente, asociaciones de personas mayores, abuelitas que han estado cosiendo mascarillas con 3 capas, ya lo digo que doy una pista de cómo debe ser una mascarilla de tela, se recomienda al menos que sean 3 capas, personas que han aportado quizás 15 euros en un número de cuenta que nosotros luego hemos gestionado, ya no digo ya no como profesional del sistema sanitario público andaluz, ya no como personal de atención primaria del SAS, sino ya como Carlos, como esa persona que ha estado, bueno, pues consciente de la necesidad de muchas de las residencias. Yo y una serie de compañeros que se sientan a mi lado, ya os decía, ese médico, esos 4 enfermeros y estos 2 auxiliares, auxiliares administrativos, que han estado distribuyendo, gestionando el material que nos ha estado llegando desde diferentes sitios o incluso, bueno, el diferente material que ya digo, con fondos de personas normales hemos podido comprar material para hacerlo llegar. Y ahí aparecen, bueno, pues algunos ejemplos tan conocidos, empresas como Mercadona, como Mayoral, como Primor, el famoso Primor, ¿verdad? El grupo Cortefiel a través de sus diferentes filiales como Woman Secret, como Springfield, IKEA, el grupo ODAM, que es el dueño de la cerveza Victoria, que también ha suministrado material de alimentación a diferentes centros asistenciales, a el famoso centro de evacuación Arunda, del que ahora hablaremos, asociaciones benéficas como Médicos Sin Fronteras, ¿verdad? Ya os he mencionado estas personas que vinieron desde Madrid para echarnos una mano, 2 personas con un bagaje muy duro, muy severo, de trabajar en los peores momentos y lugares de África con enfermedades muy serias. Organizaciones como Más de Coraje, fijaros, aparece también ahí la de Ocho Tumbao, y es una organización, una ONG que ha creado el actor Daniel Rovira. A todo esto, Ale, te das un aire a Daniel Rovira. No sé si alguien te lo ha dicho alguna vez, pero vamos, yo creo, ¿verdad? Cuéntame, ¿te lo han dicho alguna Me vez? lo han dicho más veces. Además, ahora que tengo la barba, me la dejo más larga, seguro. Claro, Lo que vamos. pasa es que él es más gracioso que yo, me parece. No por nada, tú eres una persona simpática, pero es que Daniel Rovira es un tío, vamos, es fantástico. Bueno, pues este señor, Daniel Rovira, que está enfermo, tiene una enfermedad oncológica, ha generado una ONG que se llama Ocho Tumbao y también ha colaborado muchísimo. Una organización que se llama Bisturí Solidario, que la gestionan una serie de cirujanos en la capital. Y bueno, esta que aparece ahí, Social COVID, que es la que nosotros como tal hemos sido parte de la unidad de residencia, todos con la que hemos estado muy en contacto. Artistas como Antonio Bandera, fijaros, Brahim, el jugador del Real Madrid, os decía, pequeñas organizaciones de mujeres, de deportistas, federaciones deportivas, ortopedias, empresas pequeñas como Famalesa, PTV, bueno, y otros tantos que no caben en la diapositiva, pero que sepáis que ha habido mucha gente que ha centrado no solamente sus recursos económicos, sino también su tiempo y su dedicación al hacer y paliar los efectos de esta pandemia tan grave. Oye, y ahora por último hablar de un centro que se habilitó en el barrio de La Paz, por la zona de la carretera de Cádiz, el centro de evacuación Arunda, un centro para personas mayores que estaban institucionalizadas, que estaban viviendo en residencias de mayores, y que se habilita para el trasladarlos si se constataba de que estas personas mayores con un COVID-19 positivo no podían ser debidamente cuidadas en sus residencias. Esta es una iniciativa que surge bien a través de la Consejería de Salud, porque ven el que había pasado en Madrid y bueno, en otras provincias limítrofes, donde por desgracia estas personas mayores no fueron trasladadas en las primeras instancias de la pandemia a los centros hospitalarios y que se dejaron
no a su suerte, porque es un tanto cruel decirlo y no fue así, pero sí un poco desamparadas por el sistema sanitario público madrileño, que tuvo que priorizar el grueso de sus recursos asistenciales para las personas más jóvenes y con mayor capacidad de recuperación. Entonces, bueno, en cierta forma, estas personas mayores de Madrid pues fueron un tanto desprotegidas y, bueno, ese derecho constitucional que recoge el artículo 43 de la Constitución, que seguramente lo habréis dado en alguna asignatura, en el que se recoge el derecho a la protección de la salud, pues no se les pudo proteger de forma debida. Entonces, aquí en Málaga se genera este centro, el Centro de Evacuación Arunda, como yo os decía, allí por la zona del Vado de la Paz, con una capacidad máxima de unos 180 residentes. Fue llevado a cabo aquello, fijaros, no era un centro hospitalario, si bien estuvo a caballo entre atención primaria y atención especializada. Pero fue gestionado todo por médicos, enfermeros y cuidadores auxiliares de enfermería, administrativos que veníamos todos de la atención primaria de salud en el Instituto Sanitario Málaga. Gracias a Dios o al designio, el pico máximo de personas que hubo allí ingresadas fueron tan solo de 25. ¿Por qué? Si bien hubo muchas más personas enfermas en las residencias de mayores, nosotros pudimos constatar y se pudo gestionar un cuidado adecuado de personas con COVID-19 positivo en las residencias de mayores y siempre se intentó preservar el centro para que no se saturase. Así que esas 25 personas que estuvieron, bueno, pudieron coincidir allí en el mismo momento, eran aquellos momentos en los que, bueno, esas residencias estaban un tanto saturadas y no podían cuidarlos de forma adecuada. ¿Qué ha pasado ahora con este centro? Bueno, pues al no ser un centro hospitalario como tal, sino a ser un centro, oye, que se genera a través de la consejería y que se pone en marcha también con la ayuda de muchas organizaciones, todas aquellas que hemos visto en la diapositiva anterior y otras tantas, ¿verdad? Os decía de Primor, y Primor nos facilitó muchos de los geles, de jabones, de cremas. IKEA facilitó sillones, camas articuladas, hablaba del grupo DAM, que suministró aguas, zumos, el grupo Cortefiel, ¿no?, que os comentaba, Women's Secret y Springfield, también suministraron pijamas para hombres, para mujeres, calcetines. No solamente aquello se puso en marcha a través de la iniciativa de la consejería, sino también de muchas de las donaciones de las personas. ¿Qué ha pasado ahora con aquello? La semana pasada ya se cerró, se ha quedado en stand-by, os decía ahí en estado latente, pero quizá el término stand-by os suena un poquito más cercano. Y se queda ahí, bueno, pues con mucho de material del que nosotros hemos hecho custodia y que hemos reservado para un futuro brote de la enfermedad y bueno, a espera de que se tengan que volver a abrir por algún motivo. Esperemos que no, porque bueno, para eso hay gente como vosotros, muy profesionales, gente con mucha dedicación, con quizás no tanto ¿cómo explicarlo? Esa iniciativa que os pueda venir de dentro, pero sí con mucha profesionalidad. Cuando yo empecé a estudiar enfermería, siempre me preguntaron, oye, si yo lo hacía porque realmente toda mi vida había querido ser enfermero y nunca fue así, sino que siempre intento hacer mi trabajo de la mejor forma posible y siendo un profesional, ¿no? Y a eso os animo, oye, si no sale desde dentro, que os salga desde el título, que hay que trabajar duro, hay que trabajar bien, porque en un futuro nosotros estaremos ahí en esas residencias, nuestros padres, nuestros abuelos y incluso en un futuro nuestros hijos, ¿no? Entonces hay que enseñar y hay que enseñaros bien y de forma adecuada para que cuando nosotros lleguemos ahí estemos bien cuidados. Y bueno, aquí ya me despido con algunas fotografías, ¿no? Ahí podéis ver las fotografías del Colegio Mayor Arunda, donde bueno,
se llegaba parte del material, algunas otras residencias más pequeñitas. Fijaros esa foto que es chula con las caritas de los emojis, ¿verdad? Unas enfermeras, unas cuidadoras muy guapas y guapos. Y los abuelos y las abuelas también son muy guapetones, que yo los conozco, lo que pasa es que por privacidad no podemos poner su cara. Y bueno, la última foto aquí abajo a la derecha es propia del centro Alunda, donde, como os he dicho antes, oye, se ha trabajado mucho, muy duro. Y bueno, daros las gracias por estar ahí, por escucharme. Os animo a estudiar duro, a ser grandes profesionales y a preocuparos por los demás, porque de verdad que el corazón te lo pone bien calentito y te hace sentir muy buena persona. Muchas gracias. Ahora ya quedo a vuestra disposición para si me queréis hacer alguna pregunta o contarme un chiste, que también me gusta. Bueno, gracias a ti, Carlos. Yo creo que nos ha quedado muy claro la manera en la que habéis trabajado durante todo este tiempo desde la unidad de residencia, pero es que lo tengo que preguntar, ¿no? O sea, no me puedo ir sin preguntarte datos estadísticos. No quiero datos estadísticos, bueno, más o menos fiables, ni a día de hoy, pero simplemente sí que, bueno, por ejemplo, en el Colegio Mayor Arunda, pues por ejemplo habéis dicho que estaba preparado para unos 180 residentes, en principio habéis tenido un pico máximo de 25, pero claro, para dimensionar bien cómo se ha llevado, cómo se han llevado los cuidados, que han sido, pues bueno, con unos números y con unas estadísticas, como tú dices, y de una manera excelente, ¿no? Por lo menos así ha sido en la provincia de Málaga, pues conocer un poco cuál es más o menos el total de residentes que se encuentran ahora mismo institucionalizados, cuántos han sido positivos, aunque no hayan sido trasladados a este centro que habéis creado, cuántos se han recuperado y, bueno, claro, evidentemente, por último, pues más o menos saber un poco cuál ha sido nuestra cifra de fallecidos en este tiempo. Bueno, la verdad que es, jolín, vaya pregunta de hacerme del mar. En fin, bueno, sí, a ver, datos exactos no os puedo dar porque tampoco, fíjate, no es algo que nos preocupe, pero sí te puedo dar datos aproximados, quizás como tú dices, para dimensionar un poco de qué hemos estado hablando. Para que os hagáis una idea, en el Distrito Sanitario Málaga y Guadalhorce podemos identificar casi 200 centros asistenciales o centros sociosanitarios, donde no solamente encontramos centros de personas mayores, sino también podemos encontrar, bueno, pues personas que vivan en estos centros con algún tipo de discapacidad, grandes afectados por diferentes enfermedades. Y de estas 200, yo digo, unas 210, 215, 220 residencias o centros asistenciales, tenemos censadas unas 9.000 personas. Bien, podemos extrapolar, fíjate, y esta es una cifra parecida a la que se maneja en el conjunto de la provincia, podemos extrapolar que de estas 9.000 personas que viven en estos centros asistenciales han podido padecer la enfermedad aproximadamente el 10% de ellos, ¿vale? Son unas cifras parecidas a los que hemos encontrado en la calle, de forma que quizás no ha afectado tanto como pudiéramos pensar, porque esta parte de afectados tenemos que diferenciar aquellos que han sido identificados a través de pruebas PCR o bien a través de pruebas de test rápidos, donde vamos a discriminar entre dos tipos de inmunoglobulinas, inmunoglobulina IgG y la IgG-M, en el que nos van a indicar en qué estado de la enfermedad estamos y si tenemos algún tipo de inmunización. Para que os hagáis una idea, y si lo veis por ahí en alguna parte, cuando encontréis a alguien que tenga una IgG alta, es la IgG, es la inmunoglobulina que genera cierta inmunidad a medio plazo. Y para que no se os olvide, IgG, la última G es de buena, como decimos aquí en Andalucía, ¿verdad? No solamente el bueno, sino es la IgG porque es la inmunoglobulina buena, ¿vale? Ojalá
tuviésemos mucho más de nosotros esta IgG alta, porque significaría que tenemos cierta inmunidad a medio plazo. En el conjunto, no sé si lo he dicho antes, en el conjunto de estas 9.000 personas que tenemos censadas, habremos hecho pues más de 10.000 test rápidos, más de 20 y tantos mil, 25.000 PCRs, y luego fíjate en el número de éxitos, ¿no? Los éxitos de casos con COVID-19 en centros asistenciales y centros de mayores de la provincia no han sido una cifra excesivamente alta. Podemos estar hablando de algo más de 100 personas, pero sin llegar a las 200. No te puedo decir exactamente la cifra, pero no creo que lleguemos a 200 fallecidos en el conjunto de residencias de mayores. Fijaros, vamos a hacer la regla de 3. Si yo os decía, tenemos unas 9.000 personas censadas, de esas 9.000 se han podido contagiar el 10%, el fallecimiento también de ese conjunto puede estar cercano también al 12 o 13%, cifras que para este perfil, para este tipo de usuarios, que son personas mayores, pluripatológicos, con enfermedades crónicas, con patologías invalidantes, no son mucho superiores a las tasas de fallecidos de otras enfermedades y de otras circunstancias y de otros momentos del año. Y bueno, no sé si he contestado a tu pregunta, ya os digo, no, tan solo soy un enfermero, quizás estas cifras mejor preguntárselo a algunos de los cargos políticos que están por ahí en los medios, que puedan dar cifras más exactas, pero quedaos con esa idea de que gracias a vuestro esfuerzo, gracias al esfuerzo de los agricultores, agricultoras, cuidadores y cuidadoras, las cifras han sido fantásticas y vamos, puedo contar anécdotas unas pocas, ¿no? Desde compañeras vuestras que han decidido el modificar sus turnos de trabajo para haber menor rotación en el centro asistencial. ¿En qué se traduce eso? Pues en lugar de hacer sus 8 o 9 horas de turnos de trabajo, estaban haciendo de forma excepcional turnos de 12 horas o turnos incluso de 24 horas. ¿Qué conseguían con eso? Pues que si entraba Carmen a trabajar a las 8 de la mañana, no saliese del trabajo hasta las 8 de la mañana del día siguiente, trabajando 24 horas, generando luego más descansos, obviamente, para poder recuperarse, pero de esa forma protegían la posibilidad de que desde el exterior se pudieran contagiar las personas que vivían en esos centros sanitarios. Muchas de estas iniciativas han surgido de gente que estaba ahí trabajando, nadie se lo ha impuesto. En algún caso, en alguna residencia, no ha sido el caso de Málaga, en alguna otra provincia he visto circunstancias ya, desde luego, sobrehumanas, ¿no? En el que un grupo de cuidadores y cuidadoras habían decidido pasar el grueso de la cuarentena con las personas que vivían en los centros asistenciales porque sabían de la peligrosidad de la rotación del personal que pudiera llevar el COVID y ser, pues un COVID-19 positivo que fuese asintomático, es decir, una persona con la enfermedad en la fase de contagio que no tuviese síntomas ninguno y que pudiese estar contagiando. Para minimizar ese riesgo y de minimizar aquel material que pudiera venir de la calle, pues se decidió el modificar esos turnos de trabajo. Y ya os digo, esto ha sido gracias al esfuerzo de gente como... Venga, otra pregunta. Venga. Alex, ¿tú tienes alguna pregunta por ahí? Sí, alguna. Venga. A ver. Esto es muy general y has comentado ya algo sobre el tema, pero bueno, yo la suelto. Sí. Dice, ¿cómo crees que ha sido la gestión con respecto a la residencia durante la actual crisis del COVID-19? No sé si a lo mejor se refiere también... Vale, bueno... general, ¿no? No solo más, claro, tu punto de claro. vista. Vale. Bueno, mira, aquí ahora ya voy a diferenciar, ¿vale? Aquí ya no hablo yo del enfermero de la unidad de residencias. Ya lo voy a contestar a título personal, ¿vale? Y esta es mi opinión personal. Yo pienso que no se ha planificado de forma adecuada ni se dimensionó de forma adecuada
la posibilidad de que esta enfermedad llegase a ser lo que ha sido. De forma que quizás se deberían de haber trabajado procedimientos y protocolos previos. Mi opinión es que se ha actuado de forma muy tarde y de forma muy reactiva, cuando debe haber sido de forma proactiva. ¿Qué significa esto? Oye, pues si tú piensas que puedas tener un problema, si tú piensas que te vas a quedar sin leche en tu casa, pues haz acopio de leche, ¿vale? No esperes a quedarte sin leche para ir al Mercadona. Pues esto es lo de frente a la gestión del material, por ejemplo, a la gestión de los protocolos y procedimientos, pues las ha pillado a las instituciones un tanto con el pie cambiado. El por qué, si algunos lo han hecho mejor o peor, no lo sé y ahí tampoco me voy a mojar, pero quizás se podría haber actuado algo diferente, planificando y teniendo idea del qué hacer antes. Y luego, bueno, pues también quiero decir que si bien ha habido mucha gente trabajando a destajo, hay quizás mucha gente que en las primeras semanas estuvo un tanto asustado, con mucho miedo en el cuerpo y siendo un tanto quizás más egoísta de lo que se esperaba por parte de ellos. Y quizás una buena gestión del personal y una buena gestión de los recursos humanos hubiese podido paliar esas circunstancias. Pero ya te digo, Alex, que esto te lo digo a título personal, ¿vale? Esto lo dice Carlos como compañero, como amigo vuestro, pero no lo puede decir el enfermero de la unidad de residencia. Yo me debo a mi trabajo. Bueno, en referencia, ¿hay alguna pregunta más? Si no, en referencia a lo que acaba de comentar Carlos, yo quería también, porque hemos hablado, yo te iba a preguntar que para cuándo las visitas, sé que en fase 2 ya se puede o se va a poder ir a los centros residenciales a visitar a los familiares. Creo que, no sé si, no estoy segura, quizá una persona es la que puede entrar con medidas de seguridad y demás. Pero bueno, como estamos viendo un poco cómo va la evolución de la desescalada, pues yo quería un poco también que comentara alguna recomendación. A ver, yo siempre atento a la prudencia de todo el mundo, ¿vale? Pero sí que es verdad que, no sé, para mí es importante porque que entre un solo positivo en un centro residencial, pues como que puede tirar el trabajo de muchas personas por la borda, ¿no? Entonces, pues bueno, alguna recomendación, Carlos, y si hay alguna pregunta más, pues bueno, es porque era un poco en relación a lo que hayas comentado. De acuerdo. Bueno, pues sí, es cierto que todavía no tenemos muy claro si pasaremos de fase o no, pero a partir de la fase 2 se van a permitir las visitas en los centros residenciales. Ayer salió ya publicada una serie de recomendaciones por parte de consejería de cómo deben de ser esas visitas y como tú has dicho, hablan de que esa visita debe ser de una única persona. De hecho, se recomienda que esa persona sea la que vuelva a visitar al residente en futuras visitas. Es decir, si yo voy a ver a mi madre, que la semana que viene vuelva a ser yo el que vaya a ver a mi madre y no mi hermana, con idea de minimizar el riesgo de contagio. También existen otra serie de parámetros y recomendaciones como el hacerlo al aire libre, ¿verdad? Igual que podemos sentarnos a tomarnos un helado en una terraza al exterior y no lo podemos hacer en el interior, se recomienda que las visitas, y más ahora que tenemos un buen tiempo, sean en el exterior. Se recomienda el que se venga directamente del domicilio por parte de la persona que visita, con ropa limpia y duchado. Fijaros qué cosa más simple, ¿no? Oye, yo salgo de mi casa duchado, con ropa limpia, oliendo a gloria, como aquel que dice, entonces voy a ver a mi madre. Lo que no hago es irme al Mercadona o irme a tomarme un helado a una terraza sentándome en un sitio y luego ir a ver a mi madre. Esa es una recomendación, fíjate, ¿no? Tiene muchísimo sentido común. Luego, la obligatoriedad de los centros de desinfectar y tener que limpiar los espacios que se han utilizado. Y bueno, intentar siempre mantener el espacio de seguridad de 2 metros con otras personas. El tocar,
el tocar, fijaros, aquí hablamos ya de una balanza beneficio-riesgo. La balanza, imaginaos el beneficio que puede ser infinito para aquella persona mayor que vive en una residencia de este tipo, el beneficio que pueda ser abrazar a su familiar, ¿no? Que vaya a verlo, pero también tenemos que sopesar el peligro al que podemos estar poniendo, ¿no? Entonces, bueno, decía, y esto aprovecho para hilar ya con la segunda parte de la pregunta de María del Mar, las recomendaciones, ¿verdad? Yo no he dejado de salir a la calle desde que inició esta pandemia, de lunes a viernes, por mi trabajo, incluso en los momentos más duros y ocasionalmente también en los festivos, como decía, jueves y viernes santo, o algún festivo por el tema de trabajo. Y he estado ahí en la calle. Yo tengo dos niños pequeños y convivo con ellos, y yo lo que he puesto en funcionamiento es el sentido común. Es decir, me habréis visto, si es que mis vecinos me habrán visto más de la mitad de los días sin mascarilla, a excepción de cuando fue obligatoria a partir del día 20 de mayo, nunca con unos guantes paseando o yendo por la calle porque no hay necesidad, nunca con patucos, nunca con triple mascarilla. Aquí este señor que os está hablando, que ha estado en centros con COVID-19 positivo, ha estado con mascarillas de tela en los centros limpios o con mascarillas quirúrgicas estas o higiénicas, que son aquellas más básicas, ¿verdad? Con los elásticos, las que se hacen el nudo. Y he tenido a mi disposición, no siempre, pero tan solo he tenido a mi disposición 3 mascarillas FFP2 y las he utilizado justo en el momento en el que se tenían que utilizar. Y luego he visto, pues, barbaridades, y ahora entiendo por qué falta material. Porque hay gente que se ha puesto 3 mascarillas, porque hay gente que lleva 2 pares de guantes para ir a tirar la basura, hay gente con una mascarilla en la barbilla y unos guantes puestos y fumando con los pies encima de una silla, de una terraza. Bueno, entonces, ¿para qué? Tú pones los pies encima de una silla, pero te pones una mascarilla en tu barbilla, ¿no? Y estás fumando con unos guantes puestos. Fijaros, y esto es un dato que os voy a dar, ahora ya no hay tanta escasez de mascarillas, sino la escasez viene por los guantes. Hasta puedo dar el precio de una caja de guantes en enero del año 2020, no llegaba a 5 euros, aproximadamente unos 4 euros, 3 euros y pico largos, casi los 5 euros. Hoy por hoy una caja de guantes se paga a unos 13, 14, incluso 15 euros. Y esto no ha sido tanto por el uso de los centros hospitalarios, porque en los centros hospitalarios, los centros asistenciales, sí se tenía que estar trabajando, se tenía que trabajar con material. Pero estáis viendo, no sé si la diapositiva, os voy a decir una cosa, ¿vale? Y esto que quede entre nosotros. En esta diapositiva que veis, hay un señor que es un cargo político de gestión y profesional sanitario que está al lado de unas cajas, y ya no digo nada más, y tiene puestos unos guantes. No hay necesidad de eso. No había necesidad de eso. Y ese es el ejemplo. Si tú piensas que has tocado algo, o si tus manos, que tus manos son sabias, te van a decir de que hace un rato que no te las has lavado, te las lavas con agua y jabón. Coges solución hidroalcohólica, o es más, o coges alcohol sanitario. Porque para haceros una idea, la famosa solución hidroalcohólica lleva un porcentaje de alcohol de un 70%. Pues un bote de alcohol sanitario, que es mucho más barato, tiene un porcentaje de alcohol alrededor del 90%. Tan efectivo como la solución hidroalcohólica. Pero mucho más barato es el agua y el jabón. Y entonces el dejar de lado cuestiones como esos señores que aparecen ahí con esos guantes. Ya os digo, poner a disposición de vuestra actuación del día a día el sentido común y las noticias fidedignas y fieles. Oye, entrad tan simple en las normativas propias de la consejería, o si no fiáis de la consejería porque podéis pensar de que tiene un sesgo político, pues de organizaciones como la que os he dicho antes, Médicos Sin Fronteras.
donde vamos a encontrar tutoriales súper sencillos, súper asequibles y directos que nos van a decir cuándo y cómo utilizar los materiales de protección. Porque esto lo que ha significado es, y ha generado una mayor ansiedad. ¿Os acordáis aquella primera semana antes de la estado de alarma, cómo estaba el Mercadona? ¿Verdad? Y aquello era la ansiedad, aquello era el nerviosismo, aquello era el no saber. Oye, pues vosotros que os vais a convertir en profesionales sanitarios y nosotros que estamos ahí, tenemos que comunicar bien y comunicar de forma clara y basada, como decía, en la evidencia científica y no en el fake news. Y ya os digo, igual que todos tenemos acceso a las fake news, también tenemos acceso a un Google Chrome, a un Safari o a un Firefox para poder entrar en la página de Médicos Sin Fronteras, de la Consejería o vamos, de alguna sociedad científica española, Sociedad Española de Medicina de Familia, la Sociedad Española de Enfermería Comunitaria. Cualquiera de estas asociaciones y sociedades os van a transmitir información fiel, clara y va a hacer que, bueno, que el uso del material sea y se lleve a cabo en el momento adecuado y en las circunstancias adecuadas. Bueno, ¿qué más? No Tengo sé. aquí otra pregunta. Vale. Dime. De Isa. Ya la has contestado en parte también, pero te la planteo. Dice, ¿han donado mucho material? Entendemos que sí por lo que hemos visto, pero, por ejemplo, ¿han superado vuestras expectativas? Pues, bueno, la verdad, fíjate, y esto te lo digo ya, vuelvo a decir lo mismo, ya no lo hablo tanto como enfermero de la Unidad de Docencia y Gestión de Casos, sino digo ya como Carlos, sí, me ha sorprendido. Vamos, nos han llegado mascarillas cosidas por un grupo de abuelitas de un pueblo de Málaga y han hecho mascarillas de tela 100 y 200. Y grandes grupos y grandes corporaciones que sí, que podemos decir, bueno, es que luego sirven para los beneficios fiscales. Sí, de acuerdo. Es cierto que se van a poder beneficiar de beneficios fiscales por haber dado material, pero lo han dado. Nosotros también podríamos haberlo dado. Si hacéis alguno de vosotros la declaración de la renta o sabéis lo que es hacer la declaración de la renta, cualquier donación que hagamos está sujeto a un desgrave de la declaración del 40%. ¿Vale? Sí, nos ha sorprendido para bien. Ya os digo, desde grandes grupos como ese IKEA, ¿no? Que es una multinacional, o bueno, o empresas más pequeñitas de aquí de Málaga, como decía, como Famadesa o Mayoral, o bueno, organizaciones muy pequeñitas que sí, nos ha sorprendido. Y nos ha sorprendido, bueno, en una cuenta que hemos tenido abierta, que tenemos abierta, que nos han llegado, bueno, pues a través de Bizum o a través de transferencia 5 euros y luego otras veces también nos han llegado 500 y son donaciones anónimas. Sí, la gente, igual que hemos encontrado gente que quizás ha sido un tanto egoísta con esa triple protección de mascarilla, doble de guantes y tal, o ese caso que trascendió de aquel médico del hospital clínico que se quería llevar no sé cuántas cajas de mascarilla a inicio. Igual que hemos encontrado circunstancias de egoísmo, hemos encontrado muchas más de altruismo, de beneficencia y de bondad hacia los demás. Y ya os digo, sí, ha sido sorprendente y sigue habiendo donaciones y sigue habiendo gente que se sigue preocupando por los demás. ¿Sigo, María del Mar? No sé, hay más preguntas y si no, pues bueno. Sí, tengo otra pregunta. Venga. Esta es como a ti personalmente, a tus compañeros de trabajo, los más cercanos, ¿cómo ha afectado psicológicamente esta situación? Porque supongo que se habrá juntado la hora de trabajo, a lo mejor la presión, el estrés, un poco de todo. Bueno, sí. La verdad que aquí hay que diferenciar la parte emocional de la parte de estrés. Es cierto que estamos sometidos y hemos estado sometidos a una carga de trabajo altísima. Mi sueldo va a ser el mismo estos meses, o han sido el mismo estos meses que fue el año pasado. Fijaros, no ha habido ningún tipo de repercusión en lo económico, sino la repercusión viene en el trabajo bien hecho y aquí en la papa, ¿no? Aquí, esta parte de dentro del pecho,
que tenemos todos y que late a diario. Esa parte de estrés de trabajo, yo entiendo y mis compañeros de trabajo hemos entendido que teníamos que hacerla. Es decir, detrás de mucha gente que quizás se parapetaba o tenía mucho miedo, nosotros teníamos que estar ahí. Tenemos que estar ahí para cuidar a esas personas que estaban más desvalidas y que estaban quizás un tanto desprotegidas, ¿no? Y eso ha sido, bueno, nuestro motivo principal. Y luego la parte emocional, pues bueno, pues quieras o no, tú identificas en las residencias de mayores a las personas ya incluso por nombres, ya dejan de ser un AN o un número de la seguridad social o un DNI, se convierte en Matilde, en Juan Ortega o en cualquier otra persona, ¿verdad? Entonces, conforme ves que, bueno, que esta enfermedad quizá ha sido esa gota determinante que se lo ha hecho que ya no estén con nosotros, bueno, pues sí ha sido un tanto duro. Pero la parte gratificante es el saber, oye, que gracias a vosotros, gracias a esa colaboración entre las personas que trabajan en la residencia y bueno, ese poquito de trabajo extra que hemos hecho nosotros, la cosa ha salido genial, ha salido muy bien. Los números son fantásticos y bueno, y seguimos teniendo a Matilde y a Juan Ortega y a Antonio Fontalva y a todos estos que incluso, bueno, tienen un Pfeiffer de 10 o un Pfeiffer de 7, es decir, que están demenciados o que tienen una capacidad cognitiva mínima, se alegran y se sonríen cuando tú te acercas y le pones la mano encima del hombro. Y eso, bueno, cuando empecéis a hacer prácticas y cuando empecéis a ir a la residencia os daréis cuenta, ¿no? De personas que llevan semanas o meses sin recibir una visita y que agradecen una mano encima del hombro o un guiño dedicado y bueno, esa parte es muy bonita. No tiene precio, esa parte no tiene precio. No, la verdad que no. Pues sí. Alex, ¿hay alguna pregunta más? Y si no, pues dejamos a Carlos tranquilo esta tarde ya. Tengo una que Sí. no sé si es complicada, pero como antes habla del IgG, la gente Sí. como que tiene más curiosidad, me han puesto, ¿qué es el IgG exactamente? ¿Cómo podríamos explicarlo de forma sencilla, no? Vale. No sé si es posible. Vale, vamos a hacerlo de forma sencillota. Todo el mundo sabe diferenciar un glóbulo rojo, ¿verdad?, de un glóbulo blanco. Vamos, eso es de primaria o de educación secundaria. O incluso los que sois un poco más mayorcetes, que quizás habéis visto aquella famosa serie de Érase una vez el cuerpo humano, podemos diferenciar los policías que iban de blanco en aquella serie, los glóbulos blancos, de los que iban de rojo y llevaban unas pelotitas a la espalda, transmitiendo y distribuyendo los oxígenos y dióxido de carbono desde el cuerpo. Cuando hablamos de IgG, cuando hablamos de IgM, lo que estamos es identificando parte de esa serie blanca, de esas células blancas, de esos glóbulos blancos, que no son expresamente tal, pero sí van muy relacionados. Para que os hagáis una idea, el cuerpo va a poner en funcionamiento una serie de protección ante algún tipo de amenaza o de circunstancias extrañas que no le encajen. Cuando nosotros vamos a la playa y se nos clava una púa de erizo en el pie, ¿verdad?, se nos inflama. En ese proceso de inflamación hay un aporte adicional de sangre en esa zona donde se nos ha clavado la púa de erizo y al par de días encontramos un cúmulo de pus, ¿verdad? Un contenido un contenido espeso, seroso, de color blanquecino. No es más que glóbulos blancos fallecidos, ¿verdad? Que han llegado a ese lugar donde han encontrado esa púa de erizo. Haciendo ahora la traslación al COVID-19 o a cualquier otro tipo de virus, pero en este particular va a ser el COVID-19. Cuando el COVID-19 entra en nuestro organismo se defiende y se va a defender a través de la serie blanca
de los glóbulos blancos y de las diferentes estrategias de protección que tenemos. Una de ellas son las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas son cadenas proteicas complejas que se van a generar específicas para determinadas patologías y en función de cada uno de los patógenos. Entonces, yo os hablaba de la IgG, os hablaba de la IgM, y es que la IgM es una inmunoglobulina, es una protección a corto plazo, y la IgG es una inmunoglobulina, una protección a medio plazo, ¿vale? Esa es la que yo os decía que era la buena IgG, ¿verdad? Porque es la buena, la que todos deseamos tener, una inmunización a medio plazo. Los inmunólogos no tienen muy claro de que esta IgG se pueda guardar en la memoria de nuestras células en un futuro a largo plazo, ¿vale? Eso es lo que no se sabe. ¿Por qué? Porque el coronavirus 19 es un virus nuevo. Se sabe que podemos generar inmunoglobulinas o protección a largo plazo por virus parecidos al coronavirus, ¿vale? O otros tipos de coronavirus. Se sabe que existe esa protección, pero al ser un virus nuevo, no se tiene muy claro. Habrá que esperar cuál es la memoria inmunológica, cuál es la capacidad de memoria por parte de nuestras células de poner en funcionamiento estas cadenas proteicas que se llaman inmunoglobulinas que nos puedan proteger. No sé si ha quedado un poquito más claro o ya quizás me hubiese hecho falta un whiteboard, una pizarra para poder haceros un par de dibujos. Así, a grosso modo, las inmunoglobulinas son cadenas proteicas complejas que nos van a proteger, son defensas del organismo ante diferentes patógenos, no solamente virus, sino otro tipo de patógenos, de bichitos, ¿vale? Entonces, la IgG es la buena, es la que nos da cierta inmunidad, y la IgM es la que es a corto plazo y la que no es tan conveniente, bueno, porque implica una IgM alta, implica que si va acompañada de sintomatología respiratoria es que tiene la enfermedad y además está en fase de poder contagiar a otras personas. Yo creo que ha quedado bastante claro y más sencillo imposible ya con los dibujos de nuestra época. Sí. Y yo no tengo más preguntas, pero como has dicho, tienes muchas anécdotas. Si se te ocurre alguna o quieres destacar alguna más antes de que cortemos la conexión. Bueno, pues la verdad que anécdotas simpáticas en estos tiempos no ha habido. Sí he tenido, bueno, pues algunas experiencias un tanto más emotivas, ¿no? Y bueno, pues antes de que nos despidamos, a ver si me pone la carne de gallina, el pensar en una residencia en particular, una residencia que ha salido mucho en los medios de Málaga. Quizás ha sido la residencia que más ha salido y que más ha puesto el foco. Su nombre es la Residencia Santa Isabel, que bueno, que por suerte o por desgracia han estado ahí, han tenido muchos casos. Esta residencia siempre ha sido para nosotros una residencia, todas lo son, pero estaba especialmente bien considerada porque sabemos y conocemos de personas que trabajan allí, que trabajan muy bien y de forma muy dura, y que allí, por determinadas circunstancias, pues entró el coronavirus y contagió a una parte muy alta de los residentes. Esta es una de esas residencias donde de forma altruista y sin que nadie se lo impusiera, personas como las enfermeras, como las cuidadoras, decidieron hacer turnos de trabajo más largos. Es una de esas residencias donde se ha tratado a personas con coronavirus y bueno, en particular, yo soy una persona que no suelo llorar con facilidad. Fijaros, y os voy a poner el ejemplo. Yo creo que desde que cumplí los 8 o 9 años había llorado en 3 ocasiones, hasta ahora. Y era en cada uno de los nacimientos de mis hijos y en particular en el fallecimiento de mis abuelos, ¿no? Tengo 2 hijos y bueno, en el fallecimiento de mis abuelos y
y poco más, ¿no? Y bueno, pues estas circunstancias, por la carga de trabajo, por la carga emocional y por las circunstancias que hemos vivido, pues sí, pues se te saltan las lágrimas y te plantas allí y los ves a chicas chicas o chicos, ¿no?, que han perdido en estas semanas, en estos meses, 6, 7 kilos de peso, porque bueno, el estrés hace que pierdas un tanto de peso, en el que te ven de llegar y se te echan a llorar por impotencia o por agradecimiento. En esta en particular ha sido tanto por una cosa como por otra, ¿no? Al principio por mucha impotencia y estaban trabajando como leones y como leonas. Y luego, bueno, pues ya de segunda, al ver que los abuelos, las abuelas volvían a sus domicilios, que es estas residencias, después de haber estado ingresados en el centro de Arunda o en otros centros hospitalarios, ¿no? Y bueno, como anécdota, bueno, no soy el mejor contándolas, no tengo anécdotas simpáticas en estos tiempos, pero sí tengo algunas cosas muy emotivas clavadas ahí a fuego. Y igual que hemos dicho, muchos de nosotros de volvernos a ver con nuestros familiares para tomarnos un aspecto de sardinas y una cervecita o tomarnos un helado en una heladería, queda pendiente de tomarse también alguna cosita con estas personas que han estado allí y con estos residentes, estos abuelos que son unos valientes que han sido muy fuertes, que muchos de ellos se han sobrepuesto a circunstancias excepcionales, de penurias en otros momentos históricos de la historia de España, que han pasado hambre y necesidad en una posguerra, en una dictadura dura y cruel, en un proceso de reconversión democrática de este país, y que ahora en sus 80 años y 90 años se tienen que afrontar y se han sobrepuestos a una pandemia de las más crueles, la más cruel del siglo y de los últimos 100 años, ¿no? Entonces, bueno, enhorabuena a ellos, bien por ellos, y oye, que somos lo que somos porque tenemos a ellos, que ellos nos han dado todo y que nosotros tenemos que darle ahora todo nuestro amor, cariño, dedicación, trabajo, esfuerzo y evidencia científica y poco fake news. Así que ya sabéis, cortad el temita de los WhatsApp, esos nocivos, tóxicos y coñazos, y centraos un poquito más en opiniones de expertos, en páginas fidedignas y en organizaciones científicas que sí nos van a guiar. Y bueno, yo espero que os haya gustado la charla. Ha sido un poquito más larga quizá de lo que os apetecía, pero espero que haya sido de fruto, que hayáis aprendido cositas, de que hayáis dado cuenta de que se ha trabajado mucho y muy bien por parte de gente como vosotros en las residencias, de que los números son fantásticos y de que, como yo digo a mis hijos, los buenos somos más y mejores que los malos. Y quedaros con esa idea. Que sois fantásticos y que ellos también lo son. Pues muchas gracias por contarnos esta última anécdota, alguna parte triste y una más positiva, porque sé que tiene que ser duro recordarlo, pero nos acerca un poco más a la realidad y nos hace ver y ser más conscientes de lo que ha habido y no hemos podido ver con nuestros propios ojos. Gracias por el esfuerzo. Enhorabuena por el trabajo que habéis hecho, porque ya solo dedicarle tanto al trabajo tiene mérito, pero encima viendo los buenos resultados que habéis tenido, por lo que la información y los datos que nos ha dado, ya por enhorabuena. Gracias. Y antes de que hable del mar, te voy a hacer una pequeña pregunta que me han hecho a última hora, que creo que le interesa a todos, que no sé si va a poder contestarla porque es complicada, pero bueno, a ver. Si una persona ha sido positiva, ¿cuánto puede durar la inmunidad? No sé si sabe algo, tiene algún dato. Porque es una pregunta complicada, creo. Claro, sí. Esa pregunta saber a todo el mundo, ¿no? Esa es la pregunta del millón. ¿Cuánto dura esa IgG? Bueno, pues se ha demostrado de que esta IgG en algunos coronavirus, no este en particular, tiene una memoria inmunológica superior a los 6-7 meses.
¿vale? ¿Qué pasa? Que después de esta cadena inmunológica, después de esta IgG, se deben de generar, conforme estemos más en contacto cada uno de nosotros con el coronavirus, otras cadenas inmunológicas. Tenéis que pensar, a ver cómo lo digo de forma gráfica. Tenéis que pensar que no por estar en contacto con la enfermedad vais a coger la enfermedad. Es decir, y quizás el ejemplo que vaya a poner ahora no es el mejor, pero quizás el que más trasciende. Oye, ¿sabéis que si por desgracia te acuestas con una persona que tiene SIDA, la probabilidad de que incluso si no estás protegido cojas la enfermedad es una probabilidad menor? Es una probabilidad menor del 10% aproximadamente. ¿Qué significa eso? Que no por estar en contacto con la enfermedad vas a coger sí o sí la enfermedad. La peculiaridad de este bichito es que sí es altamente contagioso y que la mitad de las personas que entran en contacto con él se van a infectar. Pero eso va a depender de varias cuestiones, de cuál es el sistema inmunológico que tengamos en ese momento y también cuál es la cantidad de bichitos con el que has estado en contacto, lo que se conoce la carga viral. La carga viral no es más que esa cantidad de bichitos, de patógenos con el que has estado en contacto que te ha podido contagiar o no en función de tu sistema inmunológico. No se sabe, Ale, lo siento, no sé quién te ha preguntado eso, no sabe exactamente cuál es esa capacidad de memoria inmunológica que podemos tener ante el COVID-19. Se sospecha de que es más alta de lo que podamos pensar, pero hasta que no pasen 6-7 meses que entendamos de que esta IgG ha permanecido y ya ha madurado en otra cadena proteica que nos pueda proteger, oye, pues tenemos que estar un poco ahí al tanto y protegidos y poniendo en funcionamiento el sentido común, nada más que eso, ¿vale? Pero vamos, que de esta salimos, ¿eh? De esta salimos. Hay que hacerla porque es la pregunta del millón, como has dicho, pero si la había preguntado, no se va a quedar tranquilo, si no la hacemos, aunque bien, no pasa nada. Sí, mejor es cierto todo lo que ha dicho Carlos, todavía los estudios son muy recientes, porque la pandemia apenas tiene pocos meses de vida, y entonces pues supongo que a medida que se vaya investigando y demás, pues tendremos muchos más datos, ¿vale? Bueno, para finalizar, agradecer a todos la participación, a Carlos en especial, yo creo que nos ha quedado todo muy claro, Carlos, y gracias por compartir anécdotas tan emotivas. Yo siempre me quedo con eso, he trabajado muchísimos años en residencia y me quedo con eso, con la gratificación de estar con ellos y de compartir su vida, la de esas personas tan especiales que nos han hecho lo que somos hoy en día. El ciclo de charlas continúa, tiene temáticas muy interesantes, así que bueno, pues estar atentos a las redes sociales. Y bueno, quiero reconocer la fantástica labor, como tú bien has dicho, Carlos, de todos los cuidadores, de todos los profesionales del sector sanitario y de la dependencia, que bueno, que han llevado a cabo día a día esos cuidados y que los siguen llevando a cabo. Y sinceramente, pues claro, espero que los futuros profesionales que estamos formando continúen ese legado y continúen cuidándonos así de bien en el futuro. Eso es lo que espero. Eso esperamos. Y gracias a todos. Un beso. Muchas gracias a vosotros, Carlos, por todo. Gracias. Y sacar tiempo después de todo lo que ha pasado y todo el trabajo que he tenido, somos muy afortunados. Gracias de corazón. Gracias a vosotros. La verdad que sí. A Mucho ti. ánimo. Gracias. A vosotros. Adiós. Hasta ahora.